Aló, aló. Aló. ¿Hay alguien aquí? Aló, aló. ¿Alguien aquí? Aló, Ricardo, ¿me puedes escuchar? Ay, perfecto. Aló, aló, Mateo, ¿me puedes escuchar? Sí, sí. Hola, Mateo, ¿cómo estás? ¿Me puedes escuchar? Hola, sí, sí. No sé si ustedes me pueden escuchar a mí. Hola. Sí, se les escucha bien. Dale. Bueno, un minuto para empezar. Chicos, pregunta, ¿pueden ver la PPT? Sí, sí, Dice Move y todo. sí. Como, se me perdió. ¿Pueden verla? No sé si alguien me puede hablar y me diga, acá está, chatear. Sí, Chucho, sí puedo, sí. Entonces, todo check. Vamos a empezar. ¿Qué dice la primera PPT para estar supremamente seguro que sí puedan ver y no hablar solo? Correcto, I see it, move. ¿Quién más está aquí? Laura. Bueno, muchachos, pueden empezar. De verdad, muchas gracias por estar aquí puntual. Yo soy súper puntual, entonces ya son las 6. Voy a dar 2 minutos para ver si alguien más llega. Si no, empiezo ya con la sesión. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Ricardo emocionado y retado. Los demás, ¿cuántas personas hay aquí? Hay 4. Mateo, Laura, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? Ya 7 días para que tengan que enviar la aplicación. Nerviosa, muy nerviosa, Laura. Tú pasas nerviosa. Mate, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? No voy a terminar esto. Chicos, relájense, de verdad. Una de las cosas súper chéveres es hacer una aplicación, plasmas tus ideas y todo, pero ajá.
De verdad, yo, por ejemplo, yo me ponía deadline, yo tenía que responder 2 preguntas al día, yo tenía un grupo de trabajo que me ayudaba con la cuestión de videos, con la cuestión de diseño, entonces fue súper chévere. Pero bueno, ya son las 6:02, ya voy a empezar. Entonces, Ricardo, ¿me puedes hacer un favor? ¿Me puedes escribir por WhatsApp si pueden ver esto para ya empezar? Todo check. Richie. Ricardo es mi CV, entonces está hablando. Vale, perfecto. Entonces, I see it move. Este es eh, el nombre de nuestro equipo. Chicos, hablamos y quería comenzar con esto. Más allá de un simple nombre, algo, quería explicarles por qué nos llamamos Move. Nos llamamos Move puntualmente por una cuestión del movimiento, un movimiento fuerte, relevante y que dé impacto por medio de los intercambios ICETs a Colombia. Esa es nuestra visión y por el cual nosotros determinamos llamarnos Move. Creemos que en este corner está mucho impacto de lo que es esa visión global, traérsela a Colombia al momento de traer un extranjero acá. Entonces, vamos a empezar. Entonces, yo voy a hablarles sobre 2 temas. El primer tema de los 20-25 minutos, espero no extenderme tanto, es sobre mi rol como Team Leader y Growth Hacker for ICX y después estaré hablando un poquito sobre IGTIG. Entonces, bueno, una de las cosas que primero se deben preguntar y una de las cosas que primero deben saber sobre el rol mío y la experiencia que se vivió es el hecho del enfoque que uno le da a este rol. Una de las cosas que estamos determinando y una de las cosas que yo le pregunté mucho a Elizabeth al principio era qué quería ver en este rol, cuál era el enfoque que quería ver en este rol y por qué existía este rol. El rol es muy, no sé, muy guerrillero, puede ser la palabra. Puede empezar desde el punto de que tú te puedes enfocar en muchas partes del customer flow, desde attraction, consideration, value delivery, brand advocacy. Yo me enfoqué y lo que he trabajado puntualmente es toda la parte de value delivery. Ha sido como el mayor foco que yo le he dado a mi rol y es lo que yo he direccionado desde el puesto mío. Una de las cosas que le puedo decir como experiencia de ENSI, que es una linda me dijo que tenía que hablar un poco sobre este tema. Este es mi segundo periodo de ENSI. Cada experiencia de ENSI es totalmente diferente, muchachos. Cuando yo fui director UDI el término pasado, ver una entidad a nivel general, y una de las cosas que más entendí es que mi trabajo como UDI no era nada si no tenía una sinergia con mi equipo de operaciones. Entonces yo siempre trabajaba con mi equipo de operaciones, siempre sacábamos estrategias pro. Y las personas que están aquí presentes tienen que entender eso. Cómo ustedes, si llegan a quedar entre un equipo de operaciones, empiezan a determinar que una de sus principales sinergias va a ser el equipo de desarrollo organizacional. ¿Por qué? Porque es el equipo que implementa con las entidades. Entonces, ese tipo de cosas ustedes tienen que empezar a determinarlas y ver cómo va a ser la dinámica de trabajo. ¿Cuáles van a ser las estrategias? Recuerden que no es lo mismo una estrategia una entidad Jump a una entidad Rise. Es totalmente las realidades diferentes y cómo, ¿verdad? Pero ahí día a día van creciendo a nivel de, estoy entendiendo de una manera general en Colombia. Una de las cosas que ustedes primero deben entender es que la estrategia que ustedes traigan de su entidad local de pronto no sea la estrategia o la respuesta a nivel nacional. Porque ustedes se van a encontrar con una ESE en Colombia que vive 33 realidades totalmente diferentes. Y al mismo tiempo tienen que entender que las cosas, pues lo que ustedes están viviendo, no siempre al final de cuentas es lo que pasa. Por ejemplo, yo cuando apliqué a hacer NCN la vez pasada, yo apliqué a hacer NCDP JP y al final quedé siendo director UD. Y en este NC apliqué a hacer NCDP UD y terminé siendo NCDP Euro Hacker for ICX. Una de las cosas que más me llevo ahí es el hecho que uno está por AIC en Colombia y uno está en el servicio de AIC en Colombia. Y muchas veces esta experiencia te da experiencias muy gratas de aprendizaje. Y quiero que comencemos con eso. Que ustedes sí están trabajando por un sueño y todo, pero tengan muy en cuenta que ustedes están aquí por ahí, en Colombia. Check. Check. Díganme check por aquí. Check. Check, check. Check. Dale. ¿Y Laurita? Laurita se me perdió. Check. Vale. Entonces, este va a ser el objetivo de mi chat. Esto es lo que se va a determinar.
El rol de management team. Yo como team leader de ICX, yo además de ser team leader de ICX, yo tengo un rol dentro del equipo ejecutivo nacional, que son una de las personas que direccionan y toman decisiones en ProDAS en Colombia. Les voy a hablar un poquito sobre ser team leader de ICX. Como les dije, como mi enfoque es mucho de Value Delivery, también les voy a hablar sobre ECD Process, que una de las cosas que yo manejo, Jeff y yo manejamos dos tipos de proyectos operacionales. Jeff maneja IR y yo manejo ECD. Les voy a hablar sobre Housing Strategy, Value Delivery, Training Flow. Eso es una herramienta que yo administro y voy evolucionando constantemente, actualizando. El semestre pasado tuvimos unas actualizaciones, les voy a hablar un poquito sobre eso. Y al final, un punto de Digital Attraction. Entonces, empecemos. Para mí esto es así se ve ICX para mí todos los días. Una cuestión de cómo nosotros retroalimentamos nuestro trabajo y cómo nosotros trabajamos. Entonces quiero que comprendan algo. Una de las cosas que ustedes tienen que entender aquí, a las personas que quieran aplicar o estén aprendiendo sobre estas cosas, es cómo de verdad yo empiezo a conectar un subequipo en diferentes puntos y cómo yo determino. Entonces, vámonos primero con yo digo, como el back office del equipo, que es Rafita y yo, porque el front office es Snyder y Dana. Entonces, en este caso, el back office es Rafita en la parte digital. Y una de las cosas que trabaja Rafita con Snyder y Dana es toda la parte de portafolios, todo el contenido de IR, diseño de proyectos, showcasing y campañas que se hacen. Entonces, muchas de las cosas es como nosotros nos sentamos y empezamos a hacer, bueno, necesitamos campañas en cuestiones de venta, en cuestiones de approve, en muchas temáticas para poder nosotros apalancar nuestra estrategia. Entonces, nosotros, por ejemplo, un día Dana llegó, Rafita, quiero cambiar toda la cuestión de contenido de Expat, entonces para que nuestras oportunidades sean más atractivas. Ustedes como team leader y yo como team leader tengo que determinar cómo esas sinergias empiezan a pasar, cómo empiezan, y también determinar cuáles son los focos, porque se dan cuenta, Rafael es un ser humano que está para 3 personas, como yo estoy para 3 personas, como Dana está para 3 personas y Snyder está para 3 personas. ¿Cómo determinamos los focos en todo eso? Entonces, ahorita como todo el proceso de venta, ¿cuál es el proceso en IGTIG? ¿Cuál va a ser el soporte de Rafael en esa parte? Después nos vamos a una cuestión de revisar los proyectos IGB. Entonces, ahí ustedes empiezan a conectar y empiezan a determinar ese tipo de cosas. ¿Cuál es la sinergia que tenemos Rafael y yo? Entonces, Rafael y yo hablamos mucho sobre atracción digital de organizaciones y familias, B2B Flow y alianzas de atracción. ¿Qué son atracción digital de organizaciones y familias? Nosotros manejamos 3 tipos de atracciones de organizaciones. Primero, la atracción de startups, la atracción de ONGs y la atracción de empresas. Lo hacemos por medios de campañas masivas y también por cuestión de inversiones de ads en Facebook. Y lo que le queremos apuntar en esta campaña es cómo determinamos de verdad alrededor de 200 startups que queremos atraer esta vez, pero una cuestión de conversion. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el semestre pasado nosotros hicimos una inversión, pero la parte de el conversion rate de ese interesado hacerse un aliado factible nos quedó poco en la parte de tracking, porque la gracia es que nosotros podamos saber ese ROI. Recuerden que ROI es retorno a la inversión y queremos saber cuál es el retorno de la inversión. Ese B2B Flow es todo el lead nurturing que nosotros efectuamos con las organizaciones y cómo nosotros creamos una organización desde la parte de atracción, creamos un convenio y lo pegamos con Training Flow al momento de matchar la persona. Vayan haciendo sus preguntas al final de un espacio de preguntas. ¿Cuál es mi sinergia con Snyder y Dana? Entonces, mi sinergia con Snyder y Dana es mucho de Training Flow, Legal Support, ECB Process, Value Delivery y Education Process. Training Flow, ¿qué es? Entonces, yo quiero que entienda algo. Yo como Team Leader, yo no puedo suponer o creer algo sobre, no sé, lo que yo voy a inventar. No, yo tengo que sentarme con mi director de producto y ver sus principales necesidades. Y una de las cosas que yo más he trabajado en Training Flow, que más adelante se lo puedo mostrar, es la parte de Value Delivery. Legal Support es toda la sinergia con el área de legalidad, como cuestiones de visado y todo eso nosotros empezamos a tenerlo. Por ejemplo, la parte de
el nuevo cambio de visa. Yo con el equipo jurídico estuvimos toda la parte de educación, toda la parte de educar a la red, que los espacios y todo eso. ECB Process, todas las cosas que de casos de calidad siempre los voy a manejar yo. Más adelante les voy a explicar un poquito más a fondo sobre ECB Process. Value Delivery, estrategias de Value Delivery, qué tipo de cosas podemos hacer desde a nivel digital y todo. Y Education Support, que son toda la parte del soporte educacional. Como yo siempre he dicho, en la parte de mi rol tiene un enfoque más específico en algunas cosas que ya más les voy a mostrar, pero también mi rol se divide en 3 personas, en ser un soporte para GB, un soporte para DX y un soporte para GTI-GE. Y cómo determinar cuál va a ser el foco. Como team leader, articular eso. Y al mismo tiempo, para que sepan un poquito sobre el rol del management team, es cómo represento los ideales del subequipo al momento de tomar decisiones. Cómo se distribuye eso. Una de las cosas que también tienen que tener en cuenta es la cuestión de administración de presupuesto y ejecución presupuestal. Tenemos tanto dinero, tenemos que gastar menos, cómo somos más estratégicos, qué tipo de decisiones tomamos. Eso se hace mucho en la parte de administración de un equipo. Entonces, ese es el manejo del equipo de ICX. Entonces, una de las cosas más chéveres y más bacanas que de verdad, pues por ejemplo, como líder de ICX, me ha tocado mucho la cuestión del manejo de ECB. Entonces, al lado de esta PPT, al lado izquierdo, pueden ver las 5 personas que me han acompañado en esa experiencia de manejar todas las cuestiones de casos de calidad. Yo quiero que entiendan algo aquí. Pues con la nueva estructura de Chris, pues cada offering va a manejar los casos de calidad del producto GB o GTOG. En este caso yo manejo los casos de calidad de tanto OGX como ACX, como Jeff hace IR de OGX y ACX. Entonces una de las cosas que yo necesito que ustedes entiendan, y por eso yo los puse aquí en la principal, son que en ECB Process, antes de nosotros, no, es que hay ESEC, no, es que ECB, no, es que ICB, no, que estándar, no. Yo quiero que entiendan algo. Hay una cosa más importante que toda la cuestión ISEC, y es una cuestión organizacional. Nosotros no podemos tener procesos internos o procesos de ley que incumplan la Constitución colombiana. Y más allá que incumpla la Constitución colombiana, son los estatutos del consumidor. Les recomiendo a las personas que quieran aplicar, hacer offering y que vayan a manejar ECB, que lean sobre los estatutos del consumidor. Son 15 páginas que te hablan a ti sobre artículos donde el consumidor es vulnerable, el consumidor tiene cláusulas de abuso por parte de nosotros, y lo que nosotros tenemos que hacer internamente es como nuestros procesos de servicio, porque nosotros no estamos catalizando como una organización que presta un servicio, estén muy alineados a los estatutos del consumidor. Porque al día de mañana, si nosotros no cumplimos nuestra promesa de valor, los estatutos del consumidor son el regulador ante los derechos y los deberes del cliente. Ahí habla sobre los derechos, los deberes del cliente, los deberes del proveedor y todo eso. Entonces léanselo, es un documento muy interesante de 15 minutos donde nosotros, antes de hablar de HPPs, antes de hablar de estándares, tenemos que tener muy claro eso. Porque al día de mañana no es una filosofía seca lo que va a decir, no, es que esto no, es la ley colombiana lo que cuenta ahí. Y como nuestra ley colombiana, al tener en cuenta esos 2 puntos de ley colombiana en cuestiones de servicio al cliente y estatutos del consumidor, ya empezamos a implementar nuestra ley interna como organización, que son las HPPs y, por ende, los 16 estándares de calidad. Voy a hacer un par ahí, no preguntas, como les dije, pregunta al final. Todo check hasta ahí. Check. Aló, check. Laurita. Bueno, sigo. Para explicar de una forma muy rápida la cuestión de cómo se manejan los casos de calidad y todo el proceso que hacemos, nosotros tenemos como 3 entes que articulan todo eso.
Primero, una de las apuestas que nosotros hemos querido hacer, la parte de ICB, es la parte de tener figuras locales que manejen toda la cuestión de casos de calidad, cuestiones de tener mucho contacto, ver, determinar cómo es eso. Muchachos, tengan en cuenta algo. Si ustedes incumplen 3 estándares de los 16, ya eso se puede abrir un caso de calidad a nivel nacional. Entonces tengan muy en cuenta eso. Entonces, por eso este tipo de controles, seguimientos y todo es muy importante para nosotros. Después viene el segundo ente, que es el equipo nacional, que es el ICB, que son las 5 personas que les presenté anteriormente. Y después viene el último ente, que ya es como la Biblia al momento de decir si las cosas son blancas o negras, que es ICB. Una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta, si nosotros como Colombia fallamos un caso de ICB, es muy grave en muchas cuestiones de gobernabilidad. No solamente a nivel de la calidad de la experiencia, sino a nivel de, por ejemplo, nosotros podemos perder, por cada 1000 intercambios, nosotros solamente podemos perder un caso de calidad, para que sepan. Entonces, ese tipo de cosas a nivel como ustedes, como miembros de Management Team, lo tienen que tener muy en cuenta. Pero también una de las cosas que más por el nuevo MOS que nosotros manejamos, que es Complete, la cuestión de manejo de caso de calidad es algo fundamental. Por eso hacerle tracking a los estándares es algo primordial. Sigo. Entonces, lo que hemos trabajado este semestre es mucho la parte de entendimiento y mucha cuestión de educación, entendiendo en qué parte nosotros no debemos fallar, toda la cuestión de la implementación, Customer Flow, mucha cuestión. Esto es educación, para que nosotros no tengamos casos de calidad, es mucho hacerle entender primero a nuestras entidades locales cómo son los 16 estándares. No solamente es decir el nombre de los 16 estándares, sino las preguntas que hay detrás de los estándares y cómo de verdad nosotros vamos a determinar eso. Y como una parte de reacción, entender que, como les dije, los estatutos del consumidor y todo eso, pero también entender algo de HPPs, que es ese documento que a nosotros nos regula a nivel internacional, que son también la Biblia y ESECA, y nosotros no podemos fallar HPP. Entonces, estas son cosas que ustedes tienen que tener muy en cuenta al momento de aplicar y tener muy en cuenta todo esto. Check. Vale. Sigo. Entonces, denme un segundo que me equivoqué y ya voy a poner una PPT diferente. ¿Me pueden ver? ¿Pueden ver lo que estoy mostrando ahora mismo? Lo de housing. Sí, check. Vale, entonces súper rápido voy a mostrar la parte de housing. Toda la cuestión de atracción, consideración, value delivery y todo, como nosotros determinamos un housing flow para los customers. Entiendan algo, también las personas que toman la cuestión de housing son clientes, siempre lo he dicho, para mí debemos tener mucha consideración con eso. Les voy a pasar súper rápido, si me deja pasar esto. La parte de atracción, tener muchas cuestiones de estrategias nacionales. Por ejemplo, nosotros tenemos estrategias como School Families, que ir a las escuelas para poder determinar el soporte de los padres de familia en reuniones, tener nosotros convenios con hostel, toda la cuestión de Central Family, toda la cuestión de Hunting Beds, que es la parte de cómo nosotros tenemos sinergia con OGB al momento que se va alguien y hey, queda a tu casa, dámelo, y dame la cama, pero de una forma muy chévere. Pero una de las cosas que hemos determinado es no hablar de familias globales, porque el proceso de hospedaje no solamente son una familia, sino hay diferentes procesos. Entonces lo que nosotros determinamos es que una fundación puede hospedar, una fundación, un colegio puede hospedar, hay diferentes gentes que pueden hospedar. Entonces, sistema de rewards muy claros para las entidades locales, número de trainees igual al número de familias y demás cosas. Entonces, es una PPT que de verdad yo se las puedo pasar, me pueden escribir, no hay ningún problema, se las paso sobre cuestiones de familias globales que hemos trabajado. La parte de consideración, hemos hablado mucho sobre cómo de verdad nosotros empezamos a tener un seguimiento muy claro de la segmentación que tenemos, el estatus que tenemos, el trainee que ya le estamos asignando, que de verdad la gente sepa
quién va a tener antes que llegue y todo eso. La parte de value delivery, cómo hacemos nosotros pick-up, seguimiento y conciliación. Nosotros estamos hablando y creamos algo que se llama housing standards, que son alrededor de 7 estándares que nosotros estamos implementando en pro de que de verdad la familia o la persona que está haciendo housing se sienta muy considerada en esta parte. Y ya, por ahí quería explicarles rápidamente la parte de housing. Pim, pim. Voy a seguir por acá. Entonces, Value Delivery Training Flow es una herramienta de lead nurturing enfocada en el Value Delivery y en el Fast Proof. Entonces, ¿qué es lo que pasó el semestre pasado? Yo cogí los 16 estándares, y empecé a determinar qué tipo de estándares nosotros podemos cumplirlos a nivel virtual. Por ejemplo, este correo que está aquí es el correo de Departure Support. Entonces, yo quiero que analicen algo. Departure Support no es darle soporte de la despedida, no. La pregunta es, ¿recibiste asistencia legal y cómo irte del país y cuáles son los puntos legales? Aquí está el correo donde están los términos legales para que el trainee se vaya del país y ya eso cumplir el estándar. Por ejemplo, este es de Living Cost. Living Cost no es costo de vida, no es esta parte de arriba, es esto. Recordarle los beneficios que tiene la oportunidad. Y también es una herramienta que nos ayuda mucho desde la proof hasta que la persona esté acá haciendo value delivery. Como nosotros pedimos certificados de closing experience, IPS, para que las personas sepan que nosotros les dimos de verdad el estándar. Entonces, ese tipo de cosas ustedes de alguna u otra forma las pueden innovar. Esta herramienta es mucho de dar feedback, que te den feedback y todo, y cómo de verdad cada día la vas evolucionando. Y por último, la parte de atracción digital, que es toda la cuestión con Rafael, que es cómo analizar B2B Flow, cómo hacer atracción de organizaciones. También hay un lead nurturing para familias, un lead nurturing para organizaciones y alianzas como muy chéveres que está haciendo con la SNA, que determinan que es una revista virtual que nos ayuda a tener más atracción de organizaciones y cómo esa parte evoluciona. Pero si ustedes se dan cuenta, mucho de mi trabajo es mucho en la parte de value delivery. Entonces, ¿preguntas? Richie, preguntas. Tranquilo. Todo perfecto. ¿Lo tienes claro? ¿No tienes ninguna sola pregunta? Acerca de B2B, coméntame. O sea, tú enfocaste el tema del flow entre estos casos. Por ejemplo, la cuestión, ¿qué pasa? El rol mío o lo que yo enfoqué mucho es la parte de atracción, pero la parte de CRM es algo que tenemos que mejorar, pero una de las cosas que yo diría que hay que mejorar es la parte de al ELSI, que se le da, porque yo como organización yo traigo la empresa, pero yo la asigno a la entidad local. Y la entidad local ahí empieza a hacer el proceso de contacto y venta. En esa parte de CRM hay que mejorar y eso es lo que nosotros tenemos ahorita con el proyecto nacional de Digital Attraction 2.0, que no solamente es atraer, sino también gestionar la parte de CRM. Entonces ya estamos en la creación de un espacio en Podio para crear la herramienta CRM cuando atraigamos a organizaciones. Dale, ¿alguna otra pregunta, Richie?
El B2C, pues si te das cuenta, familias globales es B2C. El lead nurturing que nosotros hacemos en familias globales es B2C. Y al momento de nosotros hacer lead nurturing por training flow, la proof también es B2C, porque no es B2B. Entonces, sí se está haciendo en los puntos, diría yo, que se puede evolucionar, pero se hace más el enfoque que nosotros estamos haciendo es más B2B, porque el B2C que nosotros hacemos es lead nurturing a los trainees que ya tenemos y para todo el proceso de hosting, que son personas al final de cuentas. ¿Otra pregunta? No más preguntas, Richie. Vale, perfecto. Entonces, pues ahora qué hago, si ahora viene IGT y la gente no está. Richie, ahí deje de compartir pantalla, ¿no? Vale, perfecto. También te vas a quedar para GT y G, porque G es al final. Laura, volviste, te habías ido, ¿qué pasó?
las personas que están entrando. Ya acabamos el primer espacio, un espacio de preguntas. Laura, no sé si tengas una pregunta de la parte que escuchaste. Alrededor de 8 minutos empezamos con el espacio de GT y IG. La estrategia de apps que nosotros tenemos, lo que más enfocamos la atracción es en ONGs y en startups. La estrategia de apps de Facebook nos ha funcionado. El ideal es que sea por LinkedIn, organizacionalmente los que más se mueven. Nosotros no tenemos mucho conocimiento, nos estamos educando en el tema de LinkedIn para dejar un buen legado en ese tema, pero al momento de hablar de empresas IGT, ya sería un apps o una atracción en LinkedIn. Check, Richie. Bueno, en 5 minutos empiezo con la GTG, para que sepan.
Sí, Lauri, tranquila, se está grabando, no hay problema. ¿Tienes alguna pregunta de lo que escuchaste? Vale, Lauri, entonces cuando escuches el video, el chat, te acercas a mí y me preguntas. Bueno, muchachos, voy a empezar ya con el espacio de IGTIGE. Ahora, ¿cómo comparto esta vaina? ¿Cómo es que es compartir? ¿Pueden ver la cara de Dana? Confírmenme. Check, check, check. Vale. Entonces empiezo con IGTIG. Bueno, entonces, un poquito de contexto para que entiendan algo por ambos productos. Entonces, el producto de IGT era un producto bandera de AISA en Colombia por más alrededor de 3 años y medio, a nivel local y a nivel nacional. A nivel local, de verdad teníamos muchos resultados, salían alrededor de 190 intercambios, 180 intercambios. Y a nivel nacional, pues sumando con el nivel nacional, ahí se hacía en su momento, a GT solo hizo 650 intercambios en el término de la NCBAM. Una de las cosas que tienen que entender ahí, eso es mucho por las cuentas nacionales y el trabajo de las entidades locales. Pero el producto empezó un declive grande por muchos factores. El primer factor, lo que fue el proyecto con la Secretaría de Educación, se cayó. De 400 IGT que hacíamos al año pasamos a 0. Entonces, eso es sumas y restas de una forma gigante. Al mismo tiempo, como la educación a nivel local en ese periodo se perdió mucho, ya que el producto se hacía solo a nivel nacional y se veían los resultados. Entonces también se perdió mucho ese acercamiento a la red. Y fueron bajando muchas cuentas. Al momento de ver eso, el golpe de la Secretaría de Educación y unas cuentas nacionales, empezamos a ver no solamente un panorama nacional, sino también un panorama local, donde ninguna de las dos estaban dando abasto a nivel del producto. Por eso quiero que entiendan algo, el producto, el término del producto, sí o sí va a decrecer. Entonces en IGT se va a decrecer. Y nuestra apuesta puntual es lo que se hizo con las entidades locales el periodo pasado en IGT, que fue alrededor de 65 intercambios. Nosotros queremos hacer 100 intercambios de IGT, crecer con las entidades locales. Es la apuesta del equipo ICX para este periodo. Y el equipo de PI tiene una apuesta de hacer 90 intercambios IGT. Entonces, eso es lo que nosotros queremos generar en este producto. Nos vamos a un producto de Global Entrepreneurs. Entonces, este término pasado también dando un poquito de contexto, es una estrategia de IG Heroes para penetrar el mercado. ¿Qué pasa? Esa estrategia tuvo éxito por la cuestión de precios, de degustación a las organizaciones, pero al momento de volver a hacer la estrategia y hacer otra vez toda la cuestión de upselling, tuvimos muchos inconvenientes en eso. Entonces es un producto que al día de hoy ya no estamos haciendo como ese acercamiento porque una de las cosas que nos decían unos consultores es que nosotros teníamos que tener propuesta de valor al momento de decir, hey, tenemos estas credenciales de qué personas están teniendo el producto, pero no. Una de las cosas que tienen que entender es que este producto lo corren 5 entidades locales de las 33, entonces es uno de los grandes challenges. Y el producto de GT lo corren alrededor de 16, 17 entidades en Colombia. La meta de IGE son 100 intercambios.
para que tengan muy en cuenta eso. Entonces, contexto check para empezar. ¿Alguna pregunta, duda, sugerencia? ¿Todo bien? ¿Todo fine? Check. Bueno, voy a seguir. Entonces, esto es lo que van a ver en este chat. Current state de GTIG, Open Approved Rayco, IR de GTIG y toda la cuestión de sales, tabla de precios y todo eso, ¿va? Entonces, ¿cómo estamos de 1 de agosto ¿cómo se llama? A 31 de enero del 2018? Estamos en top 11 de Approved. Tenemos 73 Approved. Como les dije, esto hace 2 años era top 1 siempre. Entonces tengan muy en cuenta algo. Este producto a nivel global está decreciendo. India hacía 1000 IGTs en el periodo. Entonces se están cuenta que el que tenía el top de IGT, el segundo era Colombia, está decreciendo. Muchas cosas se deben a procesos legales. Una de las grandes falencias que hemos tenido, no falencias, sino una de las grandes dificultades que hemos tenido a nivel del producto son los procesos de visado que ha pasado acá en Colombia. Mucho la determinación entre cómo de verdad vemos el participante de intercambio, como lo que queremos ver dentro de la entidad. Entonces hemos tenido esas dificultades muchas veces al momento de toda la parte de IR. A nivel de red también estamos en top 11. Siempre el ranking que lo que van a ver aquí es desde el 1 de agosto hasta el 31 de enero del 2018. Y Complete estamos en top 14. Esto ha sido muy complicado y quiero detenerme aquí en una cosa. Entregar el delivery de 6 semanas, máximo 2 meses de una IGV es totalmente diferente a entregar el delivery de personas que vienen a 6 meses y 1 año. Una de las cosas que más se tiene que trabajar para las siguientes generaciones es el hecho de cómo de verdad nosotros, hoy estamos haciendo el ejercicio que tenemos alrededor de 53 finish entre lo que es diciembre, enero y febrero de IGT. ¿Cómo convertimos esas personas en finish? ¿Cuál es ese trabajo previo que tenemos en todo ese proceso? Entonces es una estrategia. Hey, recuerden, sí, nosotros necesitamos approve para que la gente venga, nosotros necesitamos realize porque la gente ya está aquí, pero nuestra medida de éxito es complete. Esto es una de las cosas que nosotros tenemos que apuntar a ese en Colombia. Ese en Colombia ya no se medió en red, a ese internacional ya no nos mide en red. Nosotros, por una visión 2020, estamos medidos por experiencias completas de liderazgo. Entonces, así vamos, para que tengan muy, muy en cuenta a nivel de la meta hasta la fecha. Esto es hasta corte de enero. Entonces, estos son números opens, la meta y los resultados que tenía a nivel, como el producto a nivel general, approve, red y complete, que es lo que tenemos más fallo ahí a nivel de meta. Comparado con IGT 2017, periodo pasado, la gestión pasada no le apostó mucho al producto IGT, se enfocó más en IGE. Nosotros estamos dando una apuesta, es el primer producto. GT es el producto con el que nace IESET, muchachos, para que tengan un poquito de contexto histórico. Y esa es la apuesta. Pero el periodo pasado nosotros tuvimos el último periodo de Shake que fueron alrededor de 100. Entonces hay menos 100, ahí va restando la vuelta. Pero ahí van viendo toda la cuestión de crecimiento relativo, crecimiento absoluto y cómo se ha comportado. Estos complete que aparecen aquí, no, pues eso es en el momento cuando ETSPA no medía el complete como era. No hay un dato verídico en complete. Recuerden que nosotros estamos empezando a medir complete como es, con tasa desde el 1 de agosto que estamos generando. Estos son los resultados de lo que queremos del semestre y el acumulado que llevamos. Y es así como se ve las entidades. Entonces, como les dije, el trabajo de nosotros, lo que más nosotros queremos generar en esta cuestión es el trabajo con las entidades locales. Es decir, la meta que ha tenido el GT en operaciones es trabajar mucho con las entidades locales. Mucho la cuestión de una estrategia como Dana en la cancha, Hotspot como herramientas de CRM a nuestras citas, todo ese tipo de vainas, como de verdad las capitalizamos. Entonces, este es top de entidades que de alguna forma han trabajado mucho. Andes tiene sus cuentas locales, pero también tiene cuentas que trabaja con COSEL. AICEL Manizales tiene todas sus cuentas son locales, Montería, Cincelejo. Hay varias entidades que trabajan mucho en las cuentas locales. Esa es mi invitación, muchachos.
¿Qué hacen esas entidades para tener resultados a nivel local? ¿Cuál ha sido su éxito en este periodo? Eso es lo que ustedes le tienen que apostar si ustedes aspiran a esto, porque es ahí donde está la respuesta. Es ahí donde nosotros tenemos que, ¿verdad?, revivir el producto. Desde que las entidades locales otra vez entiendan el why del producto y empecemos a generar más opens. Perdón si no se ve aquí muy bien. El top por las partes de entidades. Ahí en Andes como top 1, en MCCOT top 2. Esto no debe pasar, muchachos. Es una cosa. Yo siempre he dicho que las entidades tienen que brillar por luz propia, las entidades tienen que estar en el top, no la plataforma del ENSI. Entonces, vuelvo y digo, esta es la respuesta. ¿Cómo yo genero estrategias en pro de esto? Y a nivel de toda la parte de red del semestre del 1 de agosto acá. Aicet en Andes, Sincelejo fue excelente. Conversaciones que ustedes deben de tener es con el BPIGT de Sincelejo, con el BPIGT de Manizales, personas que de verdad tuvieron resultados y con cuentas locales. Por ejemplo, conversaciones con Cúcuta, con un mercado tan complejo que pudieron abrir opens en IGT allá. Entonces, ¿cómo manejan desde el panorama muy bueno hasta el panorama que digamos que el mercado no se comporta bien? ¿Cuáles son esos GCP? Recuerden, ver una visión holística del producto, cómo se implementa a nivel de las entidades, no desde su perspectiva o lo que ustedes vieron, lo que ustedes vivieron desde su entidad local. Y a nivel de complete, estas son el top Andes y el segundo Sincelejo, vean Manizales, Valledupar y UPB. Ya voy a empezar con allí. Mi pregunta, check hasta ahí. Preguntas, ¿todo bien? Pues preguntas al final del espacio, pero ¿todo bien hasta ahí? Check. Check. Vale. Sí. Entonces, IGV approved. Estamos en top 9, en top 9 a nivel global. En la parte de approved, Egipto manda la parada. Conversaciones que está haciendo Egipto para que eso pase son supremamente importantes. ¿Cuál es la diferencia? Una de las cosas, simplemente un inner journey que tuve el otro día es, el Blue Book hace una especificación o especifica de qué es una startup. ¿Cuál es el concepto de Egipto y cómo de verdad trabajan con startups allá? ¿Cuál es ese proceso open que tiene? Porque es una sola entidad que está mandando el crecimiento exponencial del producto a nivel global. A nivel de red, ahí en Colombia está en top 7, vuelve a aparecer Egipto a nivel nacional, a nivel global. Hablen mucho también cómo ven este tipo de proceso entidades de LATAM. Esas son una de las cosas que más ustedes de América en general, puntualmente porque nuestras startups piden muchas cuestiones de perfiles de latinoamericanos. Una de las cosas que estuve hablando el otro día puntualmente con Mateo, que está aquí presente, es mucho cómo de verdad alineamos cuestiones de ventas con perfiles de Brasil. Entonces, cómo de verdad vamos ampliando el supply para el producto. Y somos top 14 en complete. Tenemos 14 complete de lo que llevamos en la fecha. ¿Cómo se llama? Es un target muy bueno. El target nacional está, el global es de 50%. Otra cosita muy chévere que es, váyanse a los outputs de ICE y léanse la parte de los targets globales. Eso son cosas muy interesantes que debe tener un director de producto o un offering de productos. Para eso, ¿cuánto es el target global para el conversion rate de los productos de GB, GT, G? Entonces, así nos vemos al día de hoy a nivel de cómo nos hemos presentado el producto G en este semestre. El enfoque del equipo de ICETS el periodo pasado fue IGE. Esa fue su apuesta. De ahí nosotros pudimos de verdad penetrar un mercado y tener hoy validadores del producto por el cual nosotros podemos demostrarles a la empresa que ya hemos tenido experiencia de eso. Pero una de las cosas que hemos enfrentado es el foco. Pues enfrentado a una cuestión de producto hay 5 entidades, como verdad nosotros trabajamos con esas 5 entidades para poder generar estrategias. ¿Cómo verdad nos apersonamos de esas entidades? ¿Qué estrategias sacamos?
Porque sí, por ejemplo, ustedes van a encontrar, no, que el NCB, el foco del NCB es OGB o GT, pero desde nuestro, ustedes como directores de producto y como offering del producto, ustedes tienen que generar estrategias en pro para que el producto vaya creciendo. Entonces, muy en cuenta la parte de eso. Una de las cosas que el semestre pasado nosotros tuvimos inconvenientes, nosotros generamos full opens, nosotros con toda la estrategia de Dan en la cancha generamos full opens, pero para la parte de IR nos quedamos cortos. Lo que queremos generar este semestre es una estrategia de opens otra vez, pero muy matchado con una estrategia de IR, claro, a nivel de argumentos de venta. Ahí vamos a tener muy en cuenta que yo vendo con un partner muy claro, vendo con citas, vendo con todo eso, entonces mucho el track de toda esa parte. Una de las cosas que yo creo que sí le hemos dado mucho valor al entrar, y una de las cosas que ustedes tienen que tener en cuenta es el hecho de Hotspot. Hotspot es una estrategia de CRM con las organizaciones. Le da profesionalismo a usted, hasta le da argumento de venta decir que tiene ese tipo de herramientas, muchachos. Entonces, cambian muchos resultados. Si ustedes me preguntan a mí, muchas de las veces del producto es una cuestión, una falta de gestión. Una falta de gestión al momento de hacer las cosas. Otras veces sí entra el factor de visa, el factor que no lo quieren, pero es una cuestión de gestión. Si nosotros pudiéramos observar que hay una masividad a nivel de ventas y todo eso, y ver, pero no tenemos como decía un gran profesor de estadística, no como una media al momento de terminar algo. Entonces ahí están las PPT, así vamos con los resultados. Así van los ejercicios a nivel de lo que fue el semestre, en Andes, en Javeriana, en y en Bogotá. Y UPB son como el top 5 de las entidades que se enfocaron full en IGE. Hagan conversaciones con ellos. ¿Qué hicieron? ¿Qué pasaron? En Bogotá es una entidad muy enfocada en IGE. NEAN también es su producto, es un producto que de verdad le va a atinar mucho y le va a dar una apuesta este año. Entonces hablen con ellos, repliquen eso, tengan muy en cuenta que solamente lo manejan 5 entidades. ¿Y cómo hacemos estrategias en pro de que esas 5 entidades de verdad sigan creciendo en el producto y demostrando que al día de mañana se puede abrir más el producto? Eso a nivel de Opens, a nivel de Approve, Andes, Sean, Javeriana, UPB, Bogotá, Rosario, Bucaramanga y Valledupar, todos procesos de venta. A nivel de red, Andes, Sean, Bogotá, Javeriana y UPB, Valledupar, Bucaramanga y Valle. Y toda la cuestión de complete, NEAN, Andes, Bogotá y Pereira. Entonces ustedes se dan cuenta que hay unas entidades que, aunque no manejan el producto, por ejemplo, Uribe, tuvieron ese tipo de acercamiento. Acérquense a esas personas. ¿Cómo, si ustedes no manejaban el producto, cómo fue o cómo se percibió ese mercado? Una conversación les va a dar muchos insumos, muchachos. Entonces tengan muy claro eso. Entonces, toda la parte de IR, como todo lo que hemos trabajado en IG, mucho México es como el principal parte en todo esto, en toda la cuestión de lo que hemos trabajado en el pasado. Brasil, una de las cosas, nosotros tuviéramos más brasileños y la parte de las empresas aceptaron, pero eso va mucho en el argumento de venta y es lo que queremos cambiar. Venezuela, Perú y Europa. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, el principal o la principal sinergia que ustedes deben tener es México y Brasil en la parte de allá en el producto de IGT. De IG, perdón. IGT. Mucho brasilero, mucho por el proyecto nacional Soderland, tengan muy en cuenta eso, pero también por otras cuentas locales, también es cierto. Mucho venezolano, de verdad, es una apuesta gigante. El perfil venezolano es muy bueno a nivel profesionalmente hablando y como pasante acá, entonces aprovechen mucho ese tipo de cooperaciones. Y Europa en general ha aportado mucho a eso. Entonces, como que esas son las tres principales como cooperaciones que tengo. Cuando hablo de Europa, hablo de Rumania, hablo de Polonia, hablo de Ucrania, hablo de todos esos países que van aportándole mucho a esto. El enfoque principal de cómo se llama, de IGT Stitching, se me olvidó decir, el enfoque principal de IG es todo lo que es, hay cuatro subproductos en IG, que es Business, que es toda la cuestión de administración y todo, ventas, mercadeo digital y, ¿cómo se llama? Y diseño. Una de las cosas que en nuestro proceso de consultoría que nos dijeron es que el perfil de mercadeo digital y de diseño gráfico son los más apetecibles por las startups. Entonces tengan muy en cuenta esa parte. A nivel de precios,
pónganle un screen, más allá de decírselo, así es como está la parte de los precios. Recuerden que estamos en una nueva modalidad de IVA. Nunca se olviden eso. Ahora todos nuestros precios tienen IVA. Y ahí está el precio sin housing, con housing, toda la cuestión de la CUA, que es el más que debe entrar, y con el IVA. Check. Y con IGT lo mismo, la CUA vale $1.000.000, más IVA 190.000 pesos, y con IVA 1.190.000 pesos. Hay algo que quiero que tenga algo. Yo fui VIP IGT en el 2013, hace mucho tiempo, y la CUA se vendía a 1.700.000. El producto se depreció demasiado. Y la gracia es rescatar mucho este producto, porque sí es posible hacer. Si hace 5 años se hacía, ¿por qué hoy no? Ahí les dejo una gran pregunta. Entonces, ¿alguna pregunta? Chicos, ¿preguntas? Laurita, cuéntame. En su producto es Teaching. Es el producto bandera de Colombia. Por unas cuestiones, digamos, a nivel de cuentas nacionales, se ve mucha cuestión de servicios al cliente con BPOs y todo, pero a nivel local es Teaching, el subproducto que se maneja más con IGT, y es el producto que maneja más las entidades locales. Hay unos business, marketing, IT no son comunes, pero sí lo que más nosotros promocionamos y lo que más trabajamos es el Teaching, que se vende muy bien. Vale, Laurita. ¿Alguna otra pregunta? En cuanto a la red de IGT, dime, Laurita. Lo vamos a empezar próximamente. ¿Cómo se corre? ¿Cómo no se corre? No entendí la pregunta. Es decir, la parte de las entidades ¿cómo se llama? Que van a empezar toda la parte del ciclo educacional, va a empezar el semestre pasado. De verdad, nosotros determinamos, o cuál fue nuestra apuesta, es decir, nosotros no podemos enseñarles a entidades a hacer approve y muchas cosas porque no sabían vender. Y esa fue la apuesta en ciclo educacional, mandar a Dana a que fuera con los mismos miembros de las entidades a enseñarles procesos de venta, a capitalizar, a hacer CRM. Eso fue mucho la educación. Cómo nosotros hacemos desde la llamada, por eso entró Hotspot y todo eso en procesos de venta. Esa fue la apuesta que nosotros generamos, porque, por ejemplo, a diferencia de IGB, que aquí por aquí ya está mi director de producto hermoso, el flow de IGB sí se me da hasta el final, pero en IGT no. En IGT tiene muchos batches, no puedo decir que hay una fluidez en todo eso. Entonces nosotros nos enfocamos más en ventas, y en este segundo semestre vamos a enfocar mucho en ventas, en approve y al mismo tiempo en delivery. Porque ya una de las cosas que, digamos, nosotros le quisimos apostar mucho en ventas el semestre pasado, y cuando queríamos ver tantos resultados, y bueno, vamos al siguiente paso, nos quedamos un poco cortos en IR. Pero este semestre queremos tener esas 3 cosas paralelas para que empecemos a trabajar. De nada, Laura. ¿Alguna otra pregunta? Otra preguntita. Hello, hello. Por mi parte no, Chucho. Check. Mateo, ¿tienes una pregunta? No, vale, perfecto. Snyder, ¿tienes una pregunta?
No. Bueno, entonces muchachos, de verdad, muchas gracias por su atención y por las preguntas. Si tienen alguna duda me pueden contactar a mí directamente o a Dana. Ya vamos a entrar al espacio de IGV. Voy a anunciar por la página de Facebook que ya va a empezar el espacio de IGV en alrededor de 10 minutos. Entonces, para las personas que quieran seguir aprendiendo, ya saben, ya aquí ya lo explicaría el doctor Snyder. Entonces, voy a dejar de compartir un momentico. No, gracias a ustedes por estar presentes, la pantalla, y ya le doy poder a Snyder.
Bueno, niños, entonces ya ahí Snyder está. En un minuto ya él tiene la potestad de empezar. Snyder habla para yo saber que ya puedes hablar. Di hola. Listo, ¿me oyen? ¿Se puede oír? Gordo, di algo. Estoy hablando. Sí se escucha. ¿Escuchas a Snyder? Ese sí es de... Sí escuchan a Snyder. Estoy hablando. Listo, Ricardo dice que sí se escucha. Chucho, ¿tú me oyes? Chucho. Chicos, ¿me oyen? Laura, Mateo, Ricardo, ¿me oyen? Listo. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar para no alargarnos más con todo esto. Eh, bueno, básicamente, confírmenme otra vez que se oye, porfa. Estoy revisando el chat. Listo, perfecto. Listo, chicos, entonces, caray. Bueno, chicos, entonces vamos a empezar con una muy breve explicación de IGV. Va a ser bastante rápido, máximo 20 minutos aproximadamente, pero va a ser información que les va a ayudar a entender mucho más cómo funciona el producto, que les va a ayudar a entender mucho más cuál es la dinámica detrás del producto, cuáles son las evoluciones y de alguna forma cuáles son los retos también para asumir, para asumir durante la gestión 18-19. Entonces, bueno, chicos, mi nombre es Snyder Alfonso, creo que los conozco a los dos que están en este chat y bueno, a Lau que también está en este chat, los conozco a los tres. Entonces, Snyder Alfonso, MCIG Director por la SEC en Colombia 17-18. Y una de las primeras cosas que han sucedido, una de las cosas más importantes que han sucedido durante este último término, durante el primer semestre de lo que ha sido el MCBIT y que ha marcado mucho el rumbo del producto de Incoming Global Volunteer para ISEC en Colombia ha sido el IGV a Social Business. ¿Y esto por qué? Porque básicamente el producto se estaba enfrentando de alguna forma a una incertidumbre de no saber hacia dónde caminar, a una incertidumbre de no saber o no tener claro cuál era esa guía o ese mapa de ruta que debíamos seguir o por el que debíamos trabajar. Y a partir de eso, a partir de un análisis de qué era el producto anteriormente, de qué es el producto actualmente y de qué es lo que queremos que el producto sea en el futuro, nace este IGV as a Social Business. Entonces, uno de los principales insights que también teníamos aquí era cómo empezamos a darle a entender a la gente que deben entender un producto como si ellos fueran el gerente de ese producto, que más allá de un voluntariado que IESEC les permite tener durante un año, es un año que tienen la oportunidad de gerenciar un producto con todo lo que esto incurre, con el manejo de talento humano, con el manejo de talento, con el manejo de recurso humano, con el manejo de recurso económico, con el manejo de tiempo, con el manejo de diferentes dinámicas. Entonces, basados en esta premisa de cómo gerenciar mi producto y cómo entender de una manera que pueda gerenciar óptimamente mi producto, nace la GBS Social Business, que lo que busca es que todas las entidades analíticas en Colombia crezcan cuantitativamente, pero a través de unos lineamientos que les permitan crecer con salud organizacional balanceada. Entonces, a partir de esto, les voy a explicar uno por uno de qué se trata o cuáles son los componentes. El ayuda Social Business tiene 4 componentes y 8 elementos, que son los que sintetizan esa guía del producto. Entonces, como les decía, en términos de crecimiento, es lo que pueden ver en la parte verde, en el componente verde.
cuando ustedes son gerentes de un producto, ustedes gerencian un producto para que ese producto crezca, para que ese producto tenga más abundancia. Cuando ustedes gerencian un producto para que ese producto se entregue de la mejor forma, que ustedes puedan entregar un muy buen servicio a su cliente. Cuando ustedes son gerentes de un producto, ustedes gerencian para generar rentabilidad o como mínimo sostenibilidad dentro de lo que ustedes están entregando. Y nadie es gerente para hacer que lo que hace sea irrelevante. Entonces, cuando hablamos de crecimiento, hablamos de cómo no es una excusa para irse en Colombia o cómo digamos, el mindset que teníamos anteriormente de o será que crezco o entrego calidad, o será que crezco o me voy a quebrar, o será que crezco o etcétera. Ustedes pueden crecer y digamos, todas las entidades financieras en Colombia pueden crecer cuantitativamente, y esto a través de qué lo pueden hacer o cómo lo pueden asegurar a través del National IR, que es uno de los dos elementos, y del Local IR. Entonces, aquí se hace mucho énfasis a las entidades locales y a los VPs de cuáles son esas estrategias puntuales que ellos deben utilizar y que ellos deben tener desde su planeación y desde la concepción del producto en su entidad para poder crecer. Entonces, cómo ellos se alinean desde un IR local, IR es International Relations, en caso de que alguno no lo haya reconocido, cómo alinean sus relaciones internacionales, todo el tema de cooperaciones, todo el tema de co-delivery, de trackings y demás, de tracks y demás, cómo lo alinean con el IR nacional. ¿Y cuál es el IR nacional? Pues todas las campañas que hace ISEC en Colombia, puntualmente en IGV, Colombia to Discover, que es el que nos permite a nosotros posicionar nuestros productos y posicionar nuestro producto como IGV en todo el planeta o en nuestras principales cooperaciones. Y eso lo que hace es facilitar mucho el trabajo para las entidades locales, porque Colombia como entidad ya tiene un renombre, Colombia como entidad ya está reconocida en diferentes países, y esta marca de Colombia to Discover cada vez se está posicionando más a nivel internacional, y esto permite una facilidad o una agilidad en los procesos de cooperaciones y de IR que tienen las entidades locales. Ahora, luego de ese crecimiento nos vamos a la calidad, que es la entrega de la promesa de valor de ISEC. Y aquí pasa algo curioso, porque cuando estábamos trabajando en este modelo, lo que mirábamos era, yo tuve la oportunidad de visitar casi más del 80% de las entidades que tienen IGV en ISEC en Colombia durante el primer semestre de mi gestión, y algo súper común, el común denominador era, sí, tenemos que tener calidad para los trainees, tenemos que dar experiencias de calidad, no sé qué, pero cuando tú ibas y analizabas cuál era digamos, la calidad que estaban viviendo ellos dentro de su experiencia como equipo, era muy, muy baja, o ni siquiera la entendían, o ni siquiera creían que ellos debían tener una experiencia de calidad. Entonces, aquí entra mucho un discurso de, si tú quieres entregar calidad, tú debes ser el primero que debes estar viviendo esa calidad dentro de tu equipo para que después puedas reflejarla al exterior. Si no, por más que tú quieras, como tú no lo entiendes, tú vas a quedar prácticamente incapacitado y inhabilitado para hacerlo. Entonces, algo que hablábamos mucho era de cómo los equipos de IGV están realmente capacitados y cómo los equipos de IGV están viviendo una muy buena experiencia, que a partir de su experiencia puedan reflejarla también en el cliente. Entonces, por eso hablamos de Team Standards y de Customer Standards. Customer Standards son los 16 estándares que ISEC en el mundo debe entregar a sus clientes, y los Team Standards son los estándares que nosotros debemos cumplir a nuestros equipos. Y cuando nosotros tenemos equipos que tienen una experiencia de calidad, esos equipos representan o tienen un alto performance operativo, y eso se traduce mucho en la calidad de las experiencias, se traduce mucho en los resultados que ellos van a tener. Entonces, no podemos hablar de calidad para el cliente cuando ni siquiera nuestra experiencia como ISECOS o la experiencia de un equipo puntual está siendo de calidad, y cuando yo ni siquiera reconozco cuáles son los mínimos que yo debo recibir dentro de mi experiencia para vivirla de la mejor forma. En términos de sostenibilidad, en términos de sostenibilidad, tenemos el plan financiero. Este plan financiero, ¿de qué se trata? Ese plan financiero, el piloto se lanzó desde noviembre del año pasado para el pico, y era cómo nosotros planeábamos y sabíamos cuánto nos iba a costar un pico. Y eso es algo que nunca antes nosotros habíamos hecho en ISEC en Colombia, porque nosotros decíamos, IGV es insostenible. Sí, pero IGV es insostenible ¿en cuánto? ¿En cuánto está siendo insostenible? ¿Cuánto le cuesta al país hacer IGV? ¿Cuánto le cuesta a un stage hacer IGV? ¿Cuánto le cuesta a una entidad local hacer IGV durante un pico, independientemente de la cantidad de trainees que tenga? Entonces, a partir de eso, generamos un plan financiero para IGV, para Fishpeak, que fue nuestro piloto, que en noviembre se llenó lo planeado, es decir, las entidades locales sabían, uy, debo tener cuidado o debo tener planes de venta, porque en el plan
financiero me aparece que voy a perder alrededor de 2 millones de pesos. Es decir, ya lo podían prever y ya podían generar planes de acción para contrarrestarlo. Pero hasta el 20 de febrero ellos tienen para reportar lo ejecutado. Entonces, en esa herramienta está qué fue lo planeado, qué fue lo ejecutado. Ahí nos va a aparecer cuál fue el gap, cuáles fueron las entidades que fueron sostenibles, cuáles fueron las entidades que fueron insostenibles y cuáles fueron las entidades que están siendo rentables ahora mismo en Colombia. Y a partir de toda esta información nos aparece también cuál fue el porcentaje de ejecución del plan que ellos generaron al principio. Entonces, yo creo que esto en realidad fue un mensaje muy, muy fuerte para la membresía, fue un mensaje muy fuerte para toda la red en términos de estamos creciendo, estamos procurando entregar todos y cada una de nuestras experiencias con mucha calidad, pero también es importante, es vital, es trascendental la sostenibilidad del producto y eso lo logramos a través del entendimiento y de leer los números. Yo creo que durante todo el término yo he tratado o siempre mis mensajes hacia los VP, siempre mis mensajes a la red han sido mucho de lean los números dicen algo, sean muy accountable, revisen cada número que tengan, tomen decisiones basadas en números y demás. Y cuando nosotros simplemente tomamos decisiones porque creemos que puede ser o no, creo que son decisiones que van más por la emoción que por la razón y probablemente eso no tenga tantos resultados pues porque no hay una base concreta o sólida sobre la cual se pueda trabajar. Y ya teniendo esos datos, en el plan financiero tenemos el plan de ventas. Entonces, las entidades que tenían un saldo negativo, es decir, como que tú vas a perder 4 millones de pesos, tú vas a perder 3 millones de pesos, debían hacer un plan de ventas en el que ellos supieran que como mínimo iban a recoger o iban a traer de vuelta 4 millones de pesos. Entonces ya tenían como planes de acción respecto a eso. Y la sostenibilidad la garantizamos gracias a nivel local, la garantizamos gracias a estas dos cosas, al plan financiero y al plan de ventas como tal. Y ahora, en términos de relevancia externa, hablábamos de una agenda externa y básicamente ahí era mucho la pregunta yo le decía a una entidad local, por ejemplo, ustedes van a tener 150, 190, 120 voluntarios internacionales en su ciudad. ¿Qué va a pasar más allá de entregar un proyecto? ¿Qué va a pasar más allá de ir a una comunidad? Y el punto era, no era una prioridad para nosotros y no lo teníamos dentro de nuestro mapa, no lo teníamos dentro de nuestro foco. Entonces, ¿qué tanto estábamos aprovechando o desaprovechando la cantidad de talento internacional que teníamos en nuestras ciudades para posicionar a IESEC y para posicionar y mostrarle al mundo lo que estábamos haciendo? Entonces, esta agenda, esa relevancia externa, se trata de cómo IESEC empieza a permear en los diferentes escenarios públicos, entendiendo como escenarios públicos, eventos, galas, etcétera, donde IESEC pudiera aliarse con diferentes organizaciones y a partir de eso mostrar el impacto que estamos haciendo y, por ejemplo, en un Global Village de 150 personas en una plaza pública en medio de un evento principal, la gente conociera que es IESEC. Y esto es común, y eso es un tema también de agendas de visitas a medios, entonces que los voluntarios aparezcan en televisión, en radio, en prensa, etcétera. Es decir, cómo posicionan ustedes lo que están haciendo y cómo hay ese que no se queda guardado como, hay X cantidad de voluntarios en la comunidad X o en la fundación X trabajando con comunidad vulnerable y solo se enteraron ellos, a que se entere toda su ciudad y a que a partir de eso les abra muchas más puertas. Y en MOI estamos hablando ya de un tema mucho más profesional, de un tema mucho más referenciado, que es cómo nosotros somos relevantes externamente cuando podemos medir nuestros resultados, cuando podemos mostrar con números el impacto que estamos realizando, cuando podemos medir con números exactos y decirle a X persona o a X partner o aliado, nosotros en X ciudad estamos desarrollando X cantidad de proyectos y esto beneficia a X cantidad de gente. Eso es mucho más concreto y eso nos hace una organización mucho más seria, mucho más creíble, a la cual pueden depositar mucho más su confianza todos los partners como tal. Entonces, si se dan cuenta, lo que buscamos con estos 4 componentes muy sencillos es garantizar que tengamos una IGV que crezca, pero una IGV que crezca con calidad, una IGV que crezca con sostenibilidad y rentabilidad y una IGV que sea externamente relevante. Es decir, que posicione y que a través de lo que está haciendo posicione a IESEC en su entidad local y asimismo a IESEC a nivel nacional. Y esto se convierte desde más o menos agosto, desde el año pasado, agosto, septiembre del año pasado, en la hoja ruta de IGV para IESEC en Colombia. Y de hecho, vi que dentro de las preguntas de la aplicación, una de las preguntas es básicamente las evoluciones que debe tener este modelo como tal. Entonces, ahora para que tengan en cuenta un poco más de claridad de cómo está el producto en términos de performance ya numérico, chicos, ¿me están oyendo? Solo quiero garantizar que me están oyendo.
O sea que estoy hablando solo. Listo. Listo. Entonces, en términos de performance, desde el 1 de agosto hasta 31 de enero, tenemos a Colombia como top 2 global en términos de approve, con 1.794 approve, seguidos por Egipto, Perú y Argentina, que superan los 1.000, y top 1 Brasil con más de 2.000 approves como tal. Eso es un muy buen, digamos, una muy buena señal para Incoming Global Volunteering ISEG en Colombia, porque a pesar de que hemos estado trabajando en mejorar diferentes aspectos y diferentes áreas o procesos del producto, el producto no ha dejado de performar, nuestro IR cada vez es más fuerte. Entonces aquí vienen, digamos, muchas reflexiones que era lo mismo que hacíamos, y es como que ISEG en Colombia puede empezar a crecer y cómo IGV en Colombia puede seguir creciendo. Es decir, tú para hacer una reestructuración o algo así no necesariamente necesitas parar o no necesitas, digamos, desacelerar tus operaciones, porque es absurdo que, digamos, en ISEG en términos operativos crezca. Sin embargo, tienes que saber cómo agilizas diferentes procesos, cómo generas diferentes estrategias y en qué momento las implementas para que el performance de la red no se vaya a ver afectado. En términos de Realized, Colombia sigue en top 2 global con 1.410 realizaciones, solo superado por Brasil con 1.999. Recuerden que la meta de seguir en Colombia en términos de Realized son 2.500, es decir, aquí ya hay más del 55 aproximadamente por ciento de cumplimiento de la meta hasta 31 de enero de 2018, y tenemos seguido a Egipto, Perú, Argentina, los mismos que teníamos desde Approve, y ahí pueden ver el top 10 global como tal. Básicamente, ¿esto a qué se debe, chicos? Colombia tiene dos picos, que son Fruit Peak y Fish Peak. Normalmente Fish Peak es ligeramente más grande que Fruit Peak, pero muy ligeramente. Hay países donde las operaciones se ven muy marcadas, como en Fruit Peak tú recibes o tú tienes el 70% de tus operaciones, y en Fish Peak el 30%. En Colombia podríamos decir que es un 55-45 o 52-53, no sé, o sea, es muy parejo lo que es el Fruit Peak a lo que es el Fish Peak como tal. Entonces, podríamos decir que la cantidad se podría estar duplicando para nuestro Fruit Peak, lo cual nos llevaría a más de 2.500 realizaciones, haciendo un forecast, digamos, previsorio desde ahora de cómo podría cerrar el producto a 31 de julio, de 31 de junio, de 31 de julio, perdón, de 2018. Y en términos de complete, Colombia está en top 5 actualmente con 410 completes, superados por Egipto con 818, el cual nos duplica prácticamente. La meta para Colombia de este mes son más de 460 completes para febrero, lo cual nos pondría como mínimo de top 2 globales o de top 3 globales, acompañados de Egipto y de Brasil, pero esperamos sí o sí mejorar y subir esos rangos de complete como tal. Y ahora, eso es súper importante, porque aquí ustedes pueden ver el rango de MOS. Y el rango de, perdón, el MOS, que es básicamente donde se ha compilado todo el análisis de la gestión en comparación con la gestión anterior y en términos de crecimiento. Entonces, en Approve teníamos la meta para desde el 1 de agosto hasta el 31 de enero, eran 1.562 approves y se hicieron 1.767, lo cual representa un crecimiento del 113%. En términos de Realized, la meta era 1.241 y se hicieron 1.382, lo cual representa un crecimiento o un performance de 111%. En los completes, el complete está mal porque el complete es 410. Lo voy a agregar aquí con ustedes. No sé por qué se fue ese número. 410, y eso representa un performance 410 y en 620. Y eso representa un performance del 66%, lo cual no está mal, pero podría ser mucho mejor.
Y en términos económicos, en incomes, recuerden que en ingresos también se mide, desde la Oficina Nacional solo se mide lo que las entidades pagan por TNFI, que hasta el 31 de enero eran 36.886 y que ahora quedó en 40.000 pesos. La meta eran 26.557 traídos por el producto por pago de oportunidades en Expa y ahora tenemos y lo que logramos fueron 25.728 con un 97% de performance. Ahora, en términos de crecimiento relativo y absoluto, en el mismo periodo, es decir, desde el 1 de agosto al 31 de enero, pero de la gestión anterior, de la gestión Gold, se hicieron 1.298 approves y nosotros estamos creciendo hasta ahora con 36% de crecimiento relativo y 469 approves de crecimiento absoluto. En términos de realized, el Gold hizo 1.108 realizaciones, nosotros hicimos 1.382, lo cual representa un 25% de crecimiento relativo y 274 realizaciones de crecimiento absoluto, así como los 410 completes y el Gold trajo 16.484 en el mismo periodo y nosotros trajimos 25.728, lo cual representa un crecimiento absoluto de más de 9 millones de pesos y un crecimiento relativo del 56%. Ahora, ¿cómo luce la meta del año? Y era lo que les comentaba anteriormente. La meta del año son 3.120 approves, de los cuales llevamos 1.794 y eso representa el 57% de la meta del año. Y en términos de realizaciones, la meta son 2.500 y llevamos 1.410 y eso representa el 56%. Y en términos de complete, los completes son 1.500, llevamos 410 y eso representa un 27% de los resultados alcanzados. En términos de ELSIS, los ELSIS que más están performando, aquí ustedes pueden ver el top 10 de la misma fecha, desde el 1 de agosto hasta el 31 de enero. Pueden ver un ISEG Andes con más de 200 approves, Javeriana con 195, UPB 143, Uninorte 110 y Cúcuta con 109. De ahí para abajo pueden ver Bucaramanga, FIT, El Cernado, Pereira, Neiva. ¿Qué es lo que, digamos, de los principales análisis de aquí? Siempre las posiciones, siempre el top 5 lo han, históricamente lo han tenido las entidades Dual Core o las entidades RISE. En este momento hay una entidad como ISEG en Cúcuta que está dentro del top 5 sin ser una entidad, digamos, RISE o estar dentro de ese stage que maneja una cantidad enorme de voluntarios, pero aquí vemos ya cómo está dentro de este grupo que maneja más de 100 approves o que tiene un volumen bastante grande hasta ahora. En términos de realizaciones, tenemos a ESG en Uninorte con 157, UPB con 128, Andes 125, Cúcuta 82 y AFIT con 80 en el top 5. Entonces, nuevamente, el mismo análisis, Cúcuta está como ahí posicionada dentro del top 5, aun cuando no es dual core, pero desarrolla muy bien el producto. Una vez en Javeriana con 71, hasta el top 10, que es Neiva con 52. O sea, dentro del top 10 la que tiene más tiene 150 y el top 10, que es la última, tiene 3 veces menos con 52. Y en términos de complete, tenemos a ESG en UPB con 41, a ESG en Cúcuta con 38, a ESG en Uninorte con 35, a ESG en Andes y AFIT con 31, a ESG en Rosario con 23. Bueno, nuevamente, casi todas las entidades RISE están dentro de los tops. Cúcuta y Rosario, en este caso, también se meten dentro del top 5 y aun cuando no manejan una tasa igualitaria. Por ejemplo, aquí algo que hay que resaltar mucho es el caso de Cúcuta. Cúcuta no tiene digamos, una cantidad similar a la que tiene UPB, Uninorte o Andes en términos de masividad o a nivel cuantitativo, pero en este momento es la entidad en Colombia que tiene mejor conversion rate de finish to co. Entonces, eso es algo que permite como entender muchas más dinámicas de la entrega de producto en algunas entidades locales. Ahora, en términos de IR, esta es la marca de la que les comentaba, que es Colombia to Discover, y esta es la marca que se vende a nivel internacional del producto, y este es un pico tradicional del producto. Entonces, desde enero hasta diciembre, nosotros tenemos los dos picos más fuertes, que son Fish Peak y Fruit Peak.
En este caso vamos a empezar por FruitPeak, que es el que se viene. Entonces, por ejemplo, ahorita en febrero, desde febrero hasta mayo, nosotros vamos a estar en approves, en trabajo de approves. Abril y mayo son principalmente a nivel internacional los picos más grandes de approve. Junio y julio, el pico más grande de realizaciones, y desde marzo hasta mayo vamos a estar en Value Delivery Preparation. Ahora, el pico de complete, en nuestro caso, de este semestre, es desde la segunda semana, de enero en adelante hasta la segunda semana de marzo. Es decir, mitad de enero, febrero y mitad de marzo son nuestros picos de complete, y por eso ahorita estamos impulsando diferentes iniciativas, y el foco es que las entidades sí o sí completen sus realizaciones. Y luego para el otro pico, que es Fish Peak, tenemos en realización diciembre y enero. Agosto hasta noviembre es la época de approves, donde hay que generar campañas de promoción en agosto hasta septiembre, y lo que normalmente septiembre, octubre son los picos más grandes a nivel internacional de approve como tal, y desde septiembre hasta noviembre estamos en Value Delivery Preparation, y julio y igual desde la mitad de julio hasta mitad de septiembre vamos a estar en pico de completes. Hay un plan o hay una herramienta, que es esta que ustedes pueden ver acá, que básicamente donde está desplegado uno por uno y súper explicado el plan de IAR de Colombia. Es decir, está el plan de IAR con los timelines de las principales cooperaciones, timeline de Colombia, qué es lo que debe estar haciendo cada entidad en cada uno de los meses. Está súper específico. Si quieren más información mucho más detallada, pueden ir bit.ly/IGB IAR plan. Y estos son los principales partners que tenemos en este momento en términos de IAR. Brasil para nosotros está representando más del 60% de las operaciones, entonces es un partner bastante importante para hacer en Colombia. La meta de nosotros es llegar dentro de ese término, ser la primera cooperación en un solo sentido, en pasar las 1000 realizaciones en conjunto. Y todo está diseñado y, digamos, hay estrategias diseñadas para que eso suceda. Entonces, probablemente con Brasil vamos a tener más de 1000 realizaciones de las 2500 solo con ellos. Y esto representa mucho, pues, digamos, la confianza y el buen relacionamiento que tiene Brasil y Colombia dentro de su cooperación. México, que sigue siendo uno de nuestros principales partners, aunque su primer semestre no haya sido muy bueno. El primer semestre de México, por dinámicas externas, fue bastante difícil, pero ellos tienen un plan de contingencia para ese segundo semestre recuperarse, y pues Colombia está ahí para apoyarlos y recibir todas sus operaciones también. Perú es un país con el que se han recuperado las relaciones. Ahí sé que en Colombia, sé que en Perú en el MC Gold no se hablaban, digamos, teníamos 0 relaciones. Ahorita tenemos muy buenas relaciones y se va cada vez consolidando mucho más la cooperación. Ya tenemos muy buenos números con ellos. Argentina pasa algo súper interesante, y es la relación con Argentina ha sido tan buena también que Colombia es foco para ellos este segundo semestre. Entonces esperamos que la cooperación suba mucho, crezca mucho. Alemania es nuestro principal foco en Europa, y Centroamérica también tiene como principal foco Colombia. Entonces hay muchas oportunidades para crecer junto a ellos. Igual hay países que, digamos, como países de relación como República Checa, Bélgica, Italia, con los que queremos hacer un muy buen trabajo, y este semestre se va a trabajar mucho para esto. Pero estos son los top 5, top 6 cooperaciones que hacen que las operaciones de Colombia sucedan en más de un 80%. Y ahora, para terminar, algo que les comentaba era el tema de la sostenibilidad de IGB. Les hablaba de un plan financiero. Este es el plan financiero, y así es como luce lo planeado y lo ejecutado de cada una de las entidades locales. Entonces, gracias a, como les comentaba anteriormente, gracias a esta herramienta y gracias a todo lo que sucede en términos de control de números, de entender cuáles son las cantidades, de entender cuál es el costo de un trainee, de entender cuál es el costo de tener 50, 60, 100, 190 trainees en una entidad local, se pueden generar planes de acción para contrarrestar los gastos o los egresos que el producto tenga dentro de su ejecución. Entonces, chicos, esto era lo que quería compartir con ustedes. IGBS Social Business, un poco de IAR, cómo está funcionando, cuál es el estado actual del producto, cómo se espera que el producto termine a final del MC BIT, cómo están viendo las cosas hasta ahora, y cómo funciona el tema de sostenibilidad, de relevancia externa, etcétera. Entonces, eso era lo que quería compartir con ustedes. No sé si tengan alguna pregunta o si quieran saber de algo específico.
¿De dónde vienen los incomes? Los ingresos vienen de diferentes iniciativas. Listo. Lau, si quieres escríbelas, voy a ir resolviendo la de Mateo. Mateo, los ingresos vienen de diferentes iniciativas. Aquí lo puedes ver bueno, aquí está un poco cortado. Bueno, aquí lo puedes ver. El plan financiero tiene egresos e ingresos. Los mide los dos al mismo tiempo y a partir de eso calcula si la entidad va a perder o va a tener alguna rentabilidad o sostenibilidad en el producto. Los ingresos vienen, uno, del trainee fee, dos, de la venta de proyectos, tres, de crowdfunding, cuatro, de fundraising, de todas las iniciativas que ustedes tengan para recaudar dinero, se acumulan aquí, se suman en total y a partir de eso sabemos cuánto es, pero opportunity fee o trainee fee no es la única opción para recaudar dinero. ¿Listo? Hay varias. Ok, Lau. La primera pregunta de Laura, ¿cómo el crecimiento en el modelo de social business genera rentabilidad o sostenibilidad? Listo, Laura. Voy a colocar aquí nuevamente la imagen. Cuando nosotros hablamos de un modelo de social business, hablamos de que cada una de las entidades debe estar creciendo en alineación con los cuatro componentes. Entonces, cuando tú estás creciendo y tú tienes claridad de cuánto vas a gastar, tienes claridad de cuál es tu plan financiero, de cuál es tu plan de ventas, eso garantiza de que independientemente de que tú crezcas 100 intercambios o 20 o 60 o 300, si tú aplicas todo este conocimiento, si tú aplicas, digamos, esta información y dices qué es lo que tienes que hacer para tener calidad, aplica lo que tienes que hacer para sostenibilidad y para relevancia externa, tú vas a crecer de la forma que el modelo busca. O sea, el modelo lo que intenta es que tú entiendas, que las entidades a nivel locales entiendan qué es lo que deben estar haciendo a nivel holístico y cómo funciona el producto a nivel holístico, no solo desde la proof, sino si yo estoy aprobando X cantidad de gente, ¿qué debo estar haciendo para poder sostenerlo? ¿Cuánto me van a costar? Si mi meta es de 150, yo puedo saber desde 3 meses antes de que yo lleguen cuánto me van a costar esos 150 a través de todo este tipo de herramientas y lo que decía de cómo ustedes toman decisiones a partir de los números y los datos que tengan ahí registrados. Pero lo que busca el modelo es que no una persona no dice como, yo voy a crecer. Bueno, tienes que crecer, pero tienes que crecer con calidad, con sostenibilidad y con relevancia externa y para eso debes plantear estrategias puntuales dentro de tu entidad local. La segunda es el plan de ventas en la parte de sostenibilidad es vender qué. TNs. Hay muchas opciones de hacer IGV, de vender IGV. Una opción es vender los proyectos como tal, venderlos a X entidad, venderlos a X organización, vender los trainees. Hay entidades que hacen fundraising, hay entidades que hacen crowdfunding. Entonces, son múltiples las opciones que hay para poder vender un proyecto y para generar ese plan de ventas. Depende mucho de la realidad local de cada una de las entidades o del tipo de aliados. Hay entidades que tienen aliados que les dan X cantidad de plata, no sé, 3 millones de pesos, 2 millones de pesos para la ejecución de un proyecto y con eso subsanan mucho los costos. Tercera pregunta. ¿Crees que la productividad de la red a nivel nacional es buena y crees que se podría mejorar? Yo creo que la productividad de IGV siempre ha sido muy buena. Siempre ha sido muy buena. En el término Goal hubo le llamábamos como una desaceleración del producto porque el producto creció solo un 3%, lo cual era algo muy raro porque IGV es una red que siempre ha crecido exponencialmente. Ahorita tenemos muchos retos porque normalmente IGV siempre había sido foco del EMSI o tenía, así como cierto, no habían tantos retos en términos económicos y demás. Ahorita cuando mucho, digamos, en términos operativos, mucho está volcado hacia OGX para generar rentabilidad en términos financieros. Creo que el hecho de que la gente tenga tan claro cómo tiene que hacer el producto y hacia dónde va el producto, hace que la productividad sea muy buena. Y eso fue lo que yo pude experimentar el primer semestre, lo que estoy experimentando ahorita también con la nueva red de VPs. Entonces, creo que siempre la gente que
que está en IGV tiene uno la energía arriba, hay gente que siempre está dando la toda por el producto y que al tener un contacto o al tener mucha más información o mucha más claridad sobre cómo hacerlo, pues su performance o su nivel operativo y su porcentaje operativo incrementa. ¿Que se puede hacer, que se puede hacer mejor? Por supuesto que sí. Yo creo que cada uno de nosotros está aquí para evolucionar, cada uno de los procesos, pero, y lo que les decía de el próximo MCIGB tiene que seguir trabajando sobre el IGB as a Social Business y cómo lo evoluciona, y cómo lo encuentra más detalles, y cómo lo mejora, y cómo se mejoran los procesos de sostenibilidad, y cómo se mejoran los procesos de calidad. Entonces, yo creo que sí puede ser, todo puede ir evolucionando, por supuesto, evolucionando para bien y evolucionando para hacer que el producto cada día sea más sostenible, que el producto cada día sea, que el producto cada día crezca más y que no existan excusas o estigmas sobre el producto de es insostenible, no puede crecer o está creciendo mucho, bla, 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 sino cómo nosotros hacemos a través de las diferentes acciones y estrategias o acciones que el producto se posicione y que sea cada vez más como ese producto crecimiento, ese producto bandera del crecimiento de SEC en Colombia. ¿Qué se está haciendo con la Fundación Ronald McDonald? Con la Fundación Ronald McDonald tenemos un convenio que impacta a la fundación o los beneficiarios de la fundación en 3 ciudades, Cartagena, Medellín y Bogotá. Entonces, con ella básicamente nosotros traemos voluntarios internacionales para trabajar en sus fundaciones. Ellos nos garantizan alimentación, garantizan, digamos, las personas que van a esas fundaciones son completes seguros porque el impacto que tiene trabajar en esa fundación es bastante, bastante alto. Digamos, todo el relacionamiento interpersonal, profesional y demás es bastante fuerte. Y con Ronald McDonald a nivel nacional lo vemos como uno de nuestros principales aliados de posicionamiento. Es muy estratégico porque nosotros empezamos a desarrollar alianzas en conjunto con Ronald McDonald, a generar iniciativas, a generar diferentes cosas, donde ellos se enteran mucho más de qué es IESEC y a partir de eso también nos vinculan con sus aliados y nosotros aprovechamos los aliados que ellos tienen para posicionar nuestros productos o para posicionar la entidad a nivel nacional, todo el nombre de ese en Colombia. Entonces lo vemos más como un aliado de posicionamiento con el que estamos trabajando muy bien. Nosotros hemos tenido la oportunidad de ir como MC a los hospitales donde trabaja Ronald McDonald. Yo he tenido la oportunidad de ir en Cartagena, en Bogotá, a los diferentes hospitales, a la fundación, y es muy bueno, digamos, en términos de posicionamiento y de relaciones públicas, todo el trabajo que se hace en conjunto con las dos organizaciones, IESEC y Ronald McDonald. ¿Alguien tiene otra pregunta, chicos? Listo, Lau no tiene más preguntas. Mateo tampoco. Listo, bueno, entonces, tampoco, Ricardo, listo, súper. Entonces, chicos, nada, esta era toda la información que teníamos para compartir con ustedes del equipo ICX. Como saben, Rafita va a estar entregando la información de DX, creo que mañana. Entonces, estén súper atentos a lo que vaya a compartir con ustedes. Y como un consejo para sus aplicaciones, es tengan un dreaming process o un storming de ideas lo más que puedan, sálganse de lo cotidiano, sálganse de lo normal, sueñen mucho y no piensen ahorita si eso se va a poder hacer o no, simplemente sueñenlo, entiendan muy bien las situaciones, la situación actual que tiene cada uno de los productos o el rol al que están aplicando, entiendan muy bien cuál es la situación actual y sean muy innovadores y que las ideas que ustedes tengan sean bastante trascendentales y que básicamente representen lo que hace que en Colombia en este momento tan, tan específico, en este momento con las dinámicas que tiene la entidad nacional, sus ideas en la respuesta para eso. Entonces, no se limiten absolutamente nada, no les dé miedo nada, sean muy creativos, innovadores con todo lo que vayan a proponer y siempre piensen que están aquí al servicio de la gente. Eso tenganlo claro desde ya y que sea como uno de los motores que los esté moviendo en todo el proceso de aplicación, en todo el momento, en todo el dreaming process y en cómo hacen que IESEC que en Colombia sea cada vez una entidad mucho mejor y eso es gracias a ustedes que van a evolucionar con sus ideas todos los procesos que estamos entregando. Entonces nada chicos, muchísimos éxitos, un abrazo grande y descansen. Buenas noches.